Buenas tardes a todos. En nombre de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, les doy la bienvenida a este foro de nuestro ciclo de foros Ágora. En esta instancia vamos a hablar sobre integración socio-urbana y política habitacional, un desafío transversal. La conversación va a estar moderada por la profesora Mónica Bustos, que es académica de la facultad. Ella es arquitecta de la Universidad de Chile, es doctora en urbanismo y ordenación territorial por la Universidad Politécnica de Cataluña, está adscrita al Instituto de la Vivienda de nuestra facultad, y cuenta con una larga experiencia como profesional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En esta discusión vamos a contar con tres invitadas que Mónica va a presentar, así que solamente voy a decir que son Catalina Harrison, Margarita Troncoso y Elizabeth Ábalos. Estamos nosotros en Zoom, hay una transmisión en Facebook donde todo el mundo puede acceder. Y bueno, sin más, les doy la bienvenida hoy día y los dejo en esta interesante conversación y disfruten. Muchas gracias. Muchas gracias, Max. Ya puedo compartir, ¿verdad? Vale. Okay. Bueno, les damos la bienvenida a todos y a todas. Para comenzar, la importancia de este foro en el que queremos hablar de integración social urbana. Lo importante es decir que es un concepto que, digamos, marcado por este capitalismo global en el que se han acrecentado las desigualdades en los territorios. Podríamos decir que la integración aparece como un concepto a nivel global, ¿ya? Y bueno, en nuestro caso, en el caso chileno, principalmente se instala, digamos, como una política pública en el año 2006, producto de lo que desencadena la crisis que se abre a partir del temporal de invierno que se genera producto de las famosas casas Copeva en el año, aquí tengo un error, es 1997, se desencadena una crisis donde somos conscientes de que se había generado una producción habitacional de muy baja calidad, de muy bajo estándar y con gran concentración de pobreza. En el año 2006 se implementa la denominada política urbano-habitacional de mejoramiento de la calidad y la integración social, que comenzó a ser denominada como la nueva política habitacional en muchos contextos. Ahora, lo importante es que esta nueva política habitacional trabaja en dos ámbitos. Por un lado, trabaja en el ámbito de lo que es la producción de vivienda nueva, donde podemos ver que la intención está centrada en mejorar los estándares constructivos de esta vivienda y también mejorar la localización de los nuevos conjuntos habitacionales. Y aparecen programas que van desde el Fondo Solidario de Vivienda, que luego se transforma en el DS49, luego aparece el subsidio habitacional extraordinario para proyectos de integración social y se comienza a posicionar propiamente tal el concepto hasta el año 2016, en que aparece el Decreto Supremo 2019, denominado Programa de Integración Social y Territorial, que va a ser expuesto por Margarita Troncoso como uno de los programas ministeriales. Como hecho fundamental, es interesante ver que en toda esta línea de tiempo, en el año 2014, todos estos conceptos se vienen a reforzar con la Política Nacional de Desarrollo Urbano, ¿ya? Pero por otro lado, en el año 2006, en materia de mejoramiento habitacional, aparecen muchos programas que tienen que ver con la regeneración de los conjuntos y todo el stock habitacional y barrial que se había producido por las propias políticas habitacionales, con dos programas que podríamos decir son programas madres en la materia. En el año 2006, la creación del programa de recuperación de barrios, que da producto, o sea, que genera después una serie de otros programas centrados en el mejoramiento y la regeneración barrial, y que hoy día cuenta con el programa de regeneración de conjuntos habitacionales DS18 del año 2017, que va a ser presentado por nuestra expositora Catalina Harrison,
Y por otro lado, en materia propiamente tal de vivienda y copropiedades, aparece el programa de protección al patrimonio familiar, DS255, que hoy día trabaja con la figura del programa de mejoramiento de vivienda y barrios, DS27. Creo que esto es interesante porque decía yo que en el 2014 se refuerza con la Política Nacional de Desarrollo Urbano, donde de alguna manera en materia como de política pública e institucionalidad aparece el concepto de déficit cualitativo y empiezan a generarse una serie de conceptos que están marcados por la multisectorialidad, la participación ciudadana, la sostenibilidad de las acciones. Y por último, decir que hoy día está en trámite un proyecto que impulsa el último gobierno de Sebastián Piñera, que es el proyecto de ley de integración social, que está en discusión en el Congreso. Por lo tanto, decir que hoy día la noción de integración social y el debate respecto a la diversidad de programas que trabajan en nombre de esta integración social son muchos, ¿no? Y de cara al nuevo proceso constituyente no es más que fundamental debatir en torno a este concepto, abordar cómo los distintos programas están tratando la materia, si es efectiva la integración social que se promete desde la política pública, y por eso hoy día, entonces, la invitación es a hablar de este concepto desde las distintas políticas públicas ministeriales, a través de nuestras tres expositoras, que saben mucho de esta materia desde su propio desempeño profesional. Las tres son mujeres, como ustedes verán, y trabajan directamente en la academia o en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo o en la empresa privada vinculada a las entidades patrocinantes que abordan los distintos programas ministeriales. Entonces, hecha esta pequeña introducción, me gustaría dejar con ustedes a Margarita Troncoso, ¿ya? Que voy a pasar a presentar aquí su currículum. Eh, Margarita Troncoso es arquitecta de la Universidad de Chile. Ella es magíster en planificación urbana y regional por la Universidad de Buenos Aires y ha sido durante varios años docente invitada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, trabajando con el taller de tercero, de cuarto año y también dirigiendo proyectos de título. Ella, en general, ha abordado la temática de la vivienda social desde que era estudiante, pasando por el Techo para Chile y manteniéndolo también como un tema de investigación para su reciente tesis de grado de máster, ¿ya? Y hoy día está trabajando en la Corporación Santiago 2023, que se trata de un comité organizador de los Juegos Panamericanos, donde ella está a cargo de la Villa Panamericana y para Panamericana, que se ejecutará a través de un financiamiento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que está enmarcado propiamente tal en el Decreto Supremo número 19. Entonces, como se dan cuenta, Margarita maneja mucho lo que es el Decreto Supremo 19 y su presentación va a estar centrada en eso previamente a una definición del concepto o de qué se trata esta idea de la integración social. Así que los dejo ahora con Margarita Troncoso. Gracias, Mónica. Bueno, hola a todos. Voy a poner la presentación. Ay, esperen. Ya, ahora sí. Ay, perdón. Ya, yo voy a tratar de dar una pincelada de definición e integración que la fuimos revisando con el resto de las expositoras. ¿Se ve solo la presentación? Siempre me confundo. Ya. Yo tomo esta frase, la tomé buscando citas alguna vez cuando estaba haciendo la tesis, la encontré, en que dice que la integración está ligada al supuesto que plantea la democracia sobre las garantías de libertad y mantención de la igualdad para todos los ciudadanos. Garantía de acceso, perdón. Entonces, poniendo como centro la ciudad, porque estamos hablando de la integración urbana, yo reconozco que hay una dimensión territorial y otra social, donde la ciudad es un sistema de recursos localizados en distintos puntos del territorio en que la accesibilidad y la proximidad a bienes y servicios de la ciudad es fundamental. Ay, perdón, es que quiero... Es un espacio... No veo mi presentación.
Es un espacio de interacción de población heterogénea donde los ciudadanos deberían ser libres e iguales. Es una construcción colectiva y además es un lugar de encuentro y construcción e intercambio de redes sociales integradas. Esto debería promover la integración, lo que significa que hay una constante transformación en que todos, la integración no es algo que está y se mantiene, sino que deberíamos estar todos siempre estar dispuestos a transformarnos para que nos vayamos integrando, valga la redundancia, a través de procesos de cohesión social y de la construcción de capital social dentro de grupos micro y a nivel macro de la ciudad. El derecho a la ciudad, quienes lo han revisado, engloba finalmente todo lo que podría ser la integración, en que hay muchas variables que se deberían cumplir. Sin embargo, como ya comentó Mónica, la construcción de la ciudad se ha dado desde una visión neoliberal bastante capitalista, en que los centros se empieza a diferenciar mucho, los centros de la periferia. En Chile es muy dramática esta diferenciación, en que empiezan a aparecer ciertos valores del centro que no se encuentran en las periferias, y se produce el fenómeno de segregación urbana. Acá pongo planos conocidos por todos probablemente, de Gran Valparaíso, Gran Santiago y Gran Concepción, en que las zonas de niveles socioeconómicos altas, que son las azules, siempre están juntas en una zona específica, absolutamente segregadas del resto del territorio, y también empieza a haber sectores muy homogéneos de las zonas más vulnerables. También el proceso de difusión urbana ha hecho que la ciudad se extienda un poco inconmensurablemente, ya los límites urbanos empiezan a desaparecer y empezamos a toparnos, incluso ya parece que nos vamos a empezar a topar con las otras regiones. Entonces, en este juego capitalista de cómo se construye la ciudad, la localización es fundamental, y el juego del mercado de suelo, en que lo más caro acceden las personas con mejor nivel adquisitivo, es perjudicial para las personas más vulnerables y por lo tanto para la vivienda social, que es el tema que nosotros queremos abordar hoy día. En términos sociales, ¿qué pasa con esto? Hay sectores socialmente muy homogéneos, hay poca mixtura social, hay fragmentación, y lamentablemente nuestro país, comprobado por estudios, es absolutamente clasista. Entonces, la disponibilidad a integrarnos es un poco compleja también por ese lado. Voy a pasar al tiro. Este era como un paraguas que fuimos comentando con Catalina, Elizabeth y Mónica, que ellas van a complementar, pero era para dar un poco, ir metiendo los conceptos desde ya. Yo voy a profundizar ahora, voy a profundizar después en el decreto 19, y las variables deseables que nosotras hemos detectado tienen que ver con una buena localización desde la parte como muy territorial, en que haya accesibilidad a servicios, en que estemos lejos de elementos perjudiciales, haya cercanía a zonas de centralidad y también se puedan acercar equipamiento y bienes a sectores vulnerables, ya que está extensa la ciudad no la vamos a poder volver a traer hacia el centro, ¿no es cierto? Que hayan grupos sociales mixtos, que hayan operaciones de desarrollo inmobiliario que promuevan un poco la ciudad compacta y también la sostenibilidad, que haya más variedad de programas. A veces los programas son un poco acotados a beneficiarios, prototipos de beneficiarios, y también que el modelo de gestión le otorgue un rol al Estado más protagónico, en que la alianza público-privada sea beneficiosa para los ciudadanos y no solamente para algunos negocios que a veces se dan por los privados, ¿no es cierto? El decreto 19, lo que yo les voy a mostrar es lo que investigué para mi tesis, es un poco el trabajo de campo en que yo analizo los parámetros de integración que definen en el decreto, sobre todo el parámetro territorial, y yo me planteo la pregunta y se las planteo a ustedes si realmente se están integrando los ciudadanos. Acá rápidamente, esta es una línea de tiempo general, es muy cortito, solamente para mostrarles que la integración se mete como tema, como comentaba Mónica, del 2007, a partir del cambio de la nueva política habitacional, y es como una burbujita pequeña que aparece hace muy poco tiempo y que hoy día se le está dando mucho énfasis. Solo marco yo acá las que son políticas de vivienda nueva. Yo estoy un poco trabajando con el déficit cuantitativo que mencionaba Mónica. Se incorpora entonces el tema de que hayan proyectos de integración social a partir de una circular que modificaba un poco cómo se hacían los fondos solidarios de vivienda, promoviendo que hubieran personas vulnerables con personas de clase media. Luego aparece el subsidio habitacional extraordinario, que se genera por una desaceleración económica principalmente, y además para instaurar ya que la integración es un bien necesario para nuestra ciudad y nuestra sociedad. Y finalmente, el año 2016 ya se instaura como un programa permanente, que es el de integración social y territorial, en que siempre la componente de que hay una combinación de usuarios de clases vulnerables
con personas de clase media, es como lo que le pone el nombre de integración socio-urbana. Rápidamente el financiamiento entonces se va a dar por distintos tipos de subsidio decreto 49, por ejemplo, porque en realidad hay distintos subsidios que acogen a las familias vulnerables, y subsidio 01, que es el que atiende a la clase media, que se complementa con un crédito hipotecario. Los de segmentos vulnerables no se endeudan en un banco, los otros sí. Las operatorias, que son proyectos de máximo 300 unidades, salvo excepciones de proyectos medios emblemáticos, como el caso de la villa donde yo me va a tocar trabajar. El cumplimiento del cuadro normativo del decreto 01. Se hace un concurso de proyectos, lo evalúa una comisión técnica y después queda seleccionado el proyecto. Aparte, los beneficiarios obtienen un subsidio y ellos eligen en el fondo dónde van a vivir. Y los actores son el estamento público, privado y los beneficiarios. El decreto 19, acá les voy a mostrar rápidamente lo que ha pasado en la ubicación de ellos en la ciudad desde el decreto 116 del 2015, en que había una tendencia que estaba más o menos compacto hacia el poniente. Pero cada año ha ido pasando que se han ido incorporando comunas que están más en los bordes de la región, siendo bastante, en el fondo, llamativo que lleguen incluso a Tiltir, que uno dice, pucha, qué integración urbana y territorial hay en una comuna que es más bien rural, pero que ya se está volviendo urbana por esto que pasa con la difusión urbana. Y ya el 2020 se ve que vuelven a haber algunos proyectos concentrados en el centro, sin embargo se mantienen los que están hacia afuera y se consolidan como zonas que alojan este tipo de proyectos. Asimismo, el tipo de vivienda que uno detecta es que la mayor parte de proyectos son de casas, más del 57% de las unidades que se entregan son casas, es decir, proyectos en extensión, y hay menos proyectos en departamentos. Esa tendencia ha ido cambiando, o sea, partimos con que habían más casas que departamentos y hoy día, al 2018, y eso ha seguido manteniendo esa tendencia, hay un poco más de departamentos que casas, pero en cantidad se construyen más casas, porque las casas se construyen muchas más que departamentos. Y bueno, para analizar un poco los parámetros de integración, las dimensiones que aborda la política, el programa, en cuanto a la dimensión territorial, es que se cumpla con condiciones de localización, siendo fundamental estar dentro del límite urbano, que haya una conexión sanitaria y una distancia a equipamientos y servicios, que en eso yo me voy a centrar ahora. Los parámetros que se deberían cumplir son educación parvularia, salud, transporte público, equipamiento comercial, deportivo o cultural, áreas verdes y vialidad. Si yo tengo más de 40.000 habitantes en una comuna, con 6 que yo cumpla, ya voy a estar cumpliendo con ese requisito. Y la dimensión social es, como les he comentado, la mixtura entre personas vulnerables según la ficha, ya no sé si ahora se llama de protección de hogar, ya no tengo claro el nombre porque ha cambiado mucho, y que se desarrolle un plan de integración social, en que se van generando algunas reuniones para que los vecinos tengan redes. En cuanto a la dimensión territorial, yo voy a profundizar, no voy a profundizar en la social, así que ese contraste no va, pero si ustedes se fijan, estos mapas tienen, esto lo fui elaborando yo a través de poner buffer de áreas de influencia sobre los equipamientos que corresponda a las distancias que señala el decreto. En la simbología aparece, por ejemplo, educación son 1000 metros. Yo tengo que tener una distancia máxima de 1000 metros hacia un recinto con educación con al menos 2 niveles, es decir, parvularia y básica, básica y media, o básica y técnica, o media y ahí, si ya tiene 2 niveles, cumpliría. Y si se fijan, el cono del nororiente azul es el sector que en general tiene equipamiento privado, porque esa población, que es donde se encuentra el nivel socioeconómico más alto del país, pueden pagar. Y los puntitos son los proyectos de decreto 19 entre el año 2016 y el 2018. Vamos viendo que todos los proyectos se ven bastante bien emplazados, vemos educación parvularia, súper buena cobertura, salud, increíble, pareciera que hubiera camas UCI para todas las personas, cosa que sabemos que no está pasando, porque la distancia es de 2.500 metros a cualquier tipo de establecimiento de salud, o sea, equipara el SAPU con un hospital. Y obviamente que yo lo que necesito es cantidad de camas, no es que haya solamente un recinto de salud. En cuanto al transporte público, lo mismo, hay una buena cobertura. En comercio, bueno, la cobertura es amplia porque también son varias distancias, pero además el comercio se esparce más por la ciudad. Equipamiento deportivo, equipamiento cultural,
El de áreas verdes también es bastante llamativo porque pareciera que todo Santiago tiene una muy buena cobertura de área verde, siendo que en realidad no es tan así, porque también acá pasa, si el plan regulador comunal dice que el área verde es un bandejón central, una placita pequeña, no establece una cantidad de metros cuadrados por habitante o una superficie más o menos amplia, mínima de cada parque, eso no está establecido, y la cercanía a vialidad. Para poder contrastar esto de una manera más objetiva y no solo desde lo que uno presiente, yo tomé los datos del Índice de Bienestar Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez, del Centro de Inteligencia Territorial. Estos mapas probablemente muchos los conocen, pero los voy a pasar rápidamente. En educación se supone que es matrícula por niño por manzana, lo azul es lo mejor y lo rojo es lo que está mal, y acá se ve que más o menos la mitad de la superficie no estaría cumpliendo en Santiago con una matrícula por niño. Las demás indicadores son metro cuadrado por habitante por manzana. ¿Ah? 3 minutitos más, Margarita. Ya, sí, estoy terminando. Entonces, acá podemos ver que salud claramente es muy crítico, es un porcentaje muy alto lo que está en gris, que no tendría acceso. En deporte no es un poco mejor, pero tampoco es muy bueno. Cultura está centrado en las vías principales. Áreas verdes, se ve que está la presencia mayor, de mejor calidad, está en el sector nororiente, como se puede ver acá en el plano, y en el centro. Dentro de Américo Vespucio se ve que es bastante escasa la cantidad de área verde que hay. Y los servicios públicos, que es un indicador que no tiene el decreto supremo, pero que es interesante, es el acceso al registro civil, a Servipaga, a distintos servicios que todos utilizamos diariamente, y también está concentrado en los ejes comerciales. Acá yo hice el ejercicio de cruzar, hacer una intersección entre los parámetros que se me repetían en ambos indicadores para que pudiese ser también más objetivo, y en la intersección de salud, educación y áreas verdes del decreto supremo 19 aparece una cobertura bastante buena. Les recuerdo que la zona nororiente no aparece acá con el color verde porque tiene sus propios equipamientos privados que la gente accede de manera particular. En cambio, si hago la intersección con los de calidad del índice de bienestar territorial, solamente los puntos azules oscuros tendrían una buena calidad en salud, educación y áreas verdes. Entonces lo que yo hice fue ya, vamos a unirlos, cosa de que en cuáles hay por lo menos uno de estos tres que yo considero que son básicos, y ese es el polígono que me da, que es esa mancha azul un poquito más oscura, que si yo la cruzo con el decreto 19, todo lo verde queda fuera, que es una superficie relativamente similar a la que está quedando dentro. O sea, y de los proyectos del decreto 19 entre 2006 y 2018, que hay 53 dentro de este límite urbano consolidado, solamente 10 estarían con alguno de estos indicadores de calidad óptimo, ni siquiera con los tres, solamente con uno. Entonces, la conclusión, que es una conclusión solamente la que voy a mencionar, obviamente hay miles, pero una que tiene que ver con la dimensión territorial, como les decía yo acá no toqué la social, es que el estándar de buena localización establecido por el decreto 19 es muy bajo, no es cualitativo y no permite dar un acceso equilibrado y igualitario, porque pareciera que está muy bien localizada en muchos lugares y en realidad no lo están. Entonces es como el gran tema del cual se podrían desprender muchos más, que para mí es crítico en cuanto a cómo se definen los parámetros con los cuales las inmobiliarias dicen está bien localizado. Eso es. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Margarita, por tu presentación. Bueno, interesante es ver cómo de alguna manera el decreto supremo el 19 funciona en realidad bastante centrado en el tema habitacional principalmente, ¿no? Pero es paradójico que llegue a la localización de los conjuntos por indicadores que pretenden ser urbanos, ¿no? Pero como dice Margarita, hay una dimensión territorial que como que es media engañosa, porque pareciera ser que todo está bien localizado, entonces realmente los conjuntos quedan bien localizados o no quedan bien localizados. Pero el decreto en sí mismo nace de una idea de mezclar niveles socioeconómicos, pero luego se desarrolla a partir de la localización o se trabaja en torno a la localización del conjunto habitacional en el territorio y no desde poder a lo mejor equipar el territorio con bienes y servicios, ¿no? Igualando esas condiciones urbanas. Vamos a seguir hablando del tema ahora con nuestra siguiente invitada, Elizabeth Ábalos.
¿ya? Elizabeth Ábalos es profesora adjunta de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Ella es arquitecta por esta universidad también, magíster en Dirección y Administración de Proyectos Inmobiliarios de la Universidad de Chile. Es especialista y docente en el ámbito de la normativa y gestión de políticas habitacionales de la carrera de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Además, ella trabaja como profesional de la entidad patrocinante Ayun Ruca, de la cual es directora ejecutiva y profesional de la misma. Entonces, les doy con Elizabeth Ábalos. Ella también nos va a abrir un debate desde la definición de un nuevo concepto que se comienza a instalar, que es la definición del concepto de déficit cualitativo, que aparece precisamente a partir de esta nueva política habitacional del año 2006, que como les anticipaba, trabaja en dos ámbitos. Por un lado, mejorando la calidad de las viviendas nuevas, pero por otro lado también en el ámbito de la regeneración y el mejoramiento de viviendas y barrios ya construidos por las políticas habitacionales. De este modo, ella nos va a presentar todo lo que está sucediendo en materia de déficit cualitativo a partir del programa de mejoramiento de viviendas y barrios de S27 que se implementa por el Ministerio en el año 2017. Margarita, o sea, perdón, Elizabeth. ¿Aló, me escuchan? ¿Sí? Sí, se escucha. Ya. Bueno, bienvenidos a todos los que están conectados. Y como les comentaba Mónica, yo voy a abrir el debate como desde otro punto de vista que tiene que ver con el déficit cualitativo en las viviendas. Me voy a referir un poco a cuáles son los lineamientos que tiene el Ministerio para potenciar todo esto que tiene que ver con la integración urbana y la vivienda. Entonces, algunos de los lineamientos que el Ministerio toma en consideración es la participación ciudadana, la focalización y la pertinencia, la urgencia habitacional, cómo se puede reducir el déficit con buena calidad y también generar un impacto económico a través de las políticas que se implementan. Todo esto pensando que nos estamos insertando en una ciudad y con un grupo de personas, ¿no es cierto? Nunca tenemos que dejar de vista que estamos trabajando con las personas y con un déficit que se ve a nivel de ciudad. Entonces yo me voy a referir a definir lo que es el déficit habitacional, ¿no es cierto? Como déficit podemos entender que es una falta o escasez de algo que se juzga necesario, y también el INVI lo define como la necesidad de los habitantes que constituyen hogares asociados a la insatisfacción residencial. Eso se refiere al déficit cuantitativo, ¿ya? Sin embargo, en este déficit habitacional encontramos dos líneas, que es el déficit cuantitativo y el cualitativo. Y para ello, existen distintas definiciones para definir lo que es el déficit cuantitativo, que generalmente se refiere a la necesidad de nuevas viviendas, donde el Ministerio lo define como la carencia de unidades de viviendas aptas para dar respuesta a las necesidades habitacionales de la población. Y por otra parte, aparece el déficit cualitativo, que en realidad interviene la vivienda existente, y hay varios conceptos que definen este déficit, que tiene que ver con el déficit de ampliación, déficit de servicios básicos y déficit de mejoramiento material y conservación. ¿Ya? Todo esto es interesante verlo, interesante insertarlo en la integración urbana, y que estamos hablando siempre de ciudad. Ahora, respecto a cómo enfoca el Ministerio y cómo puede suplir este déficit del Ministerio, ¿no es cierto? El Ministerio se divide como en dos grandes áreas, por decir. Uno es la división de política habitacional, que está enfocada en la vivienda, donde se presentan glosas subsidiarias, ¿no es cierto?, para poder subsanar estos déficits. Y aquí encontramos algunos programas que son los que están acá: el Decreto Supremo 1, el Decreto Supremo 52, el 19, el 49, el 27, el Decreto 10, y también el ICINE habitacional.
que están enfocados netamente en lo que es la vivienda. Y por otra parte, la División de Desarrollo Urbano, que está enfocado en la ciudad y en el territorio, ¿no es cierto?, donde se enfoca para subsanar problemas de condominios de vivienda, recuperación de barrios, pavimentos participativos, espacios públicos, problemas de vialidad urbana, pequeñas localidades, parques urbanos y regeneración de conjuntos habitacionales, que es el DC-18, que más adelante Catalina va a desarrollar. Es importante destacar que hay una multidimensionalidad de escalas que intervienen aquí en la ciudad y problemas que se ven asociados a la vivienda, ¿ya? Entonces, como una crítica que se podría decir, ¿no es cierto?, es que por una parte la DPH se enfoca en lo que es la vivienda propiamente tal y DDU se enfoca en lo que es los programas enfocados en la ciudad y en el barrio. Entonces sería importante que estas dos divisiones trabajaran en conjunto para poder responder y poder, como les decía, dar respuesta a este déficit que existe a nivel nacional. Considerando obviamente todos los problemas que esto conlleva. Desde el punto de vista de la DPH, los programas, como les decía, y que se los mencioné acá, está el nombre del programa que se menciona acá, aquí está el déficit que atiende, y por otra parte, ¿qué permite hacer este programa? Donde yo me voy a enfocar en desarrollar el DC-27, que se trata de los mejoramientos de viviendas y barrios, atiende al déficit cualitativo y permite mejorar la vivienda existente. Ahora es importante mencionar que el deterioro que se va produciendo en la vivienda no solamente está asociado como a un deterioro físico de la vivienda propiamente tal, sino que también se deterioran los barrios. Por lo tanto, el DC-27 y la política siempre debería apuntar a atender este déficit desde una política unificada, atendiendo las distintas escalas que se producen a nivel de ciudad, que sería como la escala macro, que es a nivel de ciudad, la escala meso a nivel de barrio y la escala micro a nivel de vivienda. Por otra parte, los programas del Ministerio que dependen de la DDU están enfocados, ¿no es cierto?, como les mencionaba recién, a recuperar condominios de vivienda, recuperar varios barrios que están obsoletos, que están en decadencia, y todos estos otros programas, ¿no es cierto?, entre otros, donde un ejemplo que podemos ver es Bajos de Mena, ¿no es cierto?, donde podemos apreciar la foto de arriba, se aprecia este grave deterioro que tienen los barrios, no solamente a nivel físico, sino que a nivel urbano, a nivel social, a nivel económico, y cómo a través de estos programas se puede hacer un cambio para poder mejorar esta situación. Catalina se va a enfocar y les va a explicar como más detalladamente todo lo que tiene que ver con esta división del ministerio, ¿ya? La idea acá es como abrir como esta mirada de estas dos divisiones, ¿no es cierto?, como el trabajo que desarrolla cada una de estas áreas. Como les comentaba, lo que yo voy a comentar es cómo enfrenta hoy la política habitacional el déficit cualitativo, considerando, esta frase la saqué de un artículo que dice que hay hogares que se llueven todos los inviernos desde hace más de 20 años. Hay profundas problemáticas de violencia y drogas que limitan la movilidad de los residentes y su uso de espacios públicos, afectando fuertemente no solamente su seguridad, sino sus actividades cotidianas, y la percepción de estigma y discriminaciones transversales. Entonces aquí no solamente nos enfocamos en un problema que es netamente de la vivienda, sino que va más allá, que incluye los barrios, que incluye el territorio en general. Entonces, ¿cómo la política habitacional, cuando hace como que promueve este mejoramiento, debería no solamente enfocarse en la vivienda, sino que ir más allá, como considerando todas las otras escalas que esto conlleva? Ahora, producto del deterioro tanto de los condominios de viviendas sociales y las viviendas construidas entre los años 1980 y 1990, donde se observa un gran déficit cualitativo, ya que se construyó mucha cantidad de vivienda y se privilegió la cantidad por sobre la calidad, empieza a aparecer este déficit, el cual cada día empeora y como se comentaba, a partir del año 2006 aparece como esta nueva visión de poder atender este déficit,
el que se comienza a subsanar a través de distintos programas que otorgan subsidios para el mejoramiento. Aparecen programas, ¿no es cierto?, como el 127, que es el que antecede al 149, donde el 149 entregaba recursos cuyo objetivo era suplir el déficit cualitativo a nivel de vivienda. Y después esto fue avanzando, se fue transformando como en un programa más completo, y que es el que la mayoría conoce, el 3PF, que es el 255, que surge en el año 2006, y posterior a eso, el decreto que lo reemplazó es el decreto 27, ¿no es cierto?, que es del 2016 y que este año se está llevando a cabo. Acá hay unos gráficos que está sacado del año 2017, la encuesta CACEN, que Elizabeth, nos demuestra... ¿un minuto? ¿Un minuto? 3. Ah, ya. Que nos muestra como el déficit cualitativo a través del tiempo. No me voy a detener en este otro gráfico también, que distingue los tres ámbitos en que se centra el déficit, ¿no es cierto? Y podemos ver cómo aquí en el año 2011, cuando ya se empieza a aplicar este nuevo decreto, empieza a haber una disminución del déficit. Sin embargo, el déficit sigue alto aún. Entonces, las iniciativas para suplir este déficit cualitativo, a través de, primero se hace un diagnóstico, un diseño y una implementación, ¿no es cierto?, busca, y cuyos objetivos son, bueno, primero, identificar que existe un patrimonio familiar y cultural que nos pertenece. Después, su objetivo es detener este proceso de obsolescencia de barrios y viviendas. Después, mejorar y ampliar las viviendas y mejorar su entorno. Por otra parte, reconocer que existen personas con discapacidad o adultos mayores a los cuales hay que atender. Se busca resguardar el medio ambiente a través de la optimización de energías renovables y de implementar sistemas de eficiencia energética hídrica. Por otra parte, ayudar a la recuperación y preservación de inmuebles en centros históricos, y por otra parte, dar soluciones pertinentes a las reales necesidades de las familias. Aquí entonces surge el DC27, ¿no es cierto?, que tiene 4 capítulos, donde uno, y esto es importante mencionarlo, como hay un cambio en la mirada a través de la política habitacional, porque antes se centraba netamente en la vivienda. Sin embargo, ahora los distintos capítulos nos abren como esta ventana para poder atender problemas del equipamiento comunitario, por otra parte, de proyectos de condominios de vivienda, donde también se incluyen los espacios comunes de las copropiedades, no solamente los espacios públicos, como atiende el capítulo 1, sino que también espacios comunes. Entonces, eso igual es importante mencionar cómo la política también ha ido mejorando y ha ido variando en como para poder dar cumplimiento y poder subsanar el déficit. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de este programa? Mejora condiciones de habitabilidad, ingresan nuevos recursos, se intervienen viviendas en extensión o en copropiedad, buscando intervenciones integrales, mejora la organización ciudadana y la integración urbana y social. De a poquito se trata de hacer esto. Sin embargo, a pesar de todos los trabajos que se hacen, obviamente siempre va a ser difícil poder abarcar completamente todo el territorio. Aquí puse como algunas acciones, ¿cierto?, sobre vivienda en extensión, sobre condominios de vivienda social, sobre condominios de vivienda económico y mejoramientos del entorno. Rápido voy a pasar estas imágenes de situación como estaba la vivienda antes. Aquí hago énfasis en que se centra netamente en la vivienda las intervenciones, también para mejorar la eficiencia energética en distintas viviendas. Aquí también los proyectos de vivienda en copropiedad, ¿no es cierto?, como también se incluye, como la política habitacional hoy día permite incorporar la implementación de sistemas de eficiencia energética. Obviamente mejoran la aislación tanto térmica como acústica al interior de las viviendas, permite también realizar ampliaciones de condominios en copropiedad. Por otra parte, mejoramientos de las copropiedades. Y aquí importante rescatar como esta intervención en los espacios comunes, no solamente en la vivienda, sino que también en espacios de la copropiedad. Otros ejemplos, aquí otros ejemplos de vivienda en copropiedad, de condominios de vivienda económica, cambios de sistemas eléctricos, y aquí también mejoramientos de entornos, de plazas barriales, ¿no es cierto?, que son intervenidas a través de este decreto también. Como reflexiones
finales y los desafíos que este cambio nos impulsa es pensar en la vivienda y en el espacio público, no solamente la vivienda como infraestructura, como un elemento físico, sino que también ir más allá, mirar el espacio público. eh, la política, si bien abre como se prenden estas lucecitas, sigue centrada aún en la vivienda y no propiamente en la ciudad, los barrios deteriorados, eh, producto de esta construcción a gran escala que se produjo sin privilegiar la calidad, ¿no es cierto? Produce barrios deteriorados donde se presentan profundos problemas urbanos. Importante considerar las distintas escalas territoriales, como les he explicado recién, la micro, la meso y la macro. Por otra parte, es importante considerar otras dimensiones, no solamente como el desarrollo de un proyecto arquitectónico bueno, sino que también todo lo que tiene que ver con la parte social y lo económico. No solamente es lo físico lo que interesa, sino que también hay otros problemas que van más allá, que son como el alcoholismo, la droga, y eso también otorga precarias condiciones de habitabilidad, degradación del hábitat, situaciones de violencia y delitos en los espacios públicos. Muchos barrios o viviendas que han sido intervenidas a través de estos programas de mejoramiento, al cabo de los años vuelven a ser focos como de problemas, de focos de procesos de decadencia, de obsolescencia de barrios, producto de que no existe muchas veces como una integración a lo mejor entre distintos ministerios que pudiesen solucionar este grave problema que es la vivienda y su entorno. Por otra parte, estoy terminando. Esta es la capacitación y la mirada integradora, no solamente producir maquillajes en los proyectos, sino que poder hacer procesos de participación ciudadana, trabajar estos programas con la ciudad. Falta capacitación técnica también a nivel de gobiernos locales como municipio. Por otra parte, nos preguntamos también qué pasa con aquellas organizaciones o comunidades que no logran organizarse, cómo pueden mejorar sus viviendas y sus barrios, porque finalmente no logran integrarse a la ciudad. Entonces, para finalizar, les dejo como esta diapositiva para reflexionar en cuanto a que muchas veces se pide a la vivienda solucionar todos los problemas que ella conlleva, sin embargo falta tener una mirada integral que involucre a otras instituciones y ministerios para poder desarrollar bien este trabajo. Hoy se incentiva la coparticipación, como muestra la imagen, el experto en su territorio co-construye con el experto técnico para poder lograr la integración. Sin embargo, esta lógica depende mucho de lo que cada entidad patrocinante esté dispuesta a promover. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth, por tu presentación. Bueno, interesante cómo se empieza a instalar a nivel institucional y a nivel de política pública este nuevo concepto que es el déficit cualitativo y que también se empieza a medir, ¿no? Y de pronto también es muy difícil medir, pero también es interesante cómo ha ido evolucionando. Quizás si antes se hablaba de déficit cualitativo, el acceso a alcantarillado y agua potable, hoy día también ya se empieza a hablar, además del mejoramiento de la vivienda, de los entornos barriales, ¿no? Entonces, una dimensión que también desde esta retórica de la política pública busca posicionarse desde esta mirada como mucho más de integración social. Sin embargo, creo que la pregunta clave en la presentación de Elizabeth es la idea de cómo enfrenta la política habitacional el déficit cualitativo, ¿no? Porque Elizabeth nos advierte de alguna manera que los mejoramientos que se hacen en estos barrios y en estas viviendas pueden volver a caer nuevamente en el deterioro. Entonces creo que una pregunta clave es por qué persiste el deterioro en los barrios, ¿no? Entonces, ¿por qué llegamos a intervenir estos barrios desde una dimensión que los selecciona por ser barrios con un nivel socioeconómico bajo, con problemas y conflictos sociales? Sin embargo, la intervención se hace principalmente desde una mirada física, espacial, que pretende también cohesionar a los vecinos, pero pareciera que hay una multiplicidad de dimensiones que no logran ser abordadas desde un programa que es exclusivamente ministerial, ¿no? Y que tiene que ver con otro tipo de problemáticas como pueden ser la salud, la educación, el empleo, etcétera, ¿no? Entonces, pensar en estos componentes es muy importante. Antes de dar paso a Catalina, quiero decir
que Elizabeth es profesora y coordinadora del Diplomado de Gestión en Política Habitacional, que está pronto a partir en la FAU, por si después quieren hacerle preguntas. Y hablando de preguntas, también quisiera que, posterior a la presentación de Catalina, ustedes vayan ya desarrollando algunas preguntas para abrir el debate que viene posterior a la presentación de Catalina. Bueno, ahora los quiero dejar con Catalina Harrison. Ella es arquitecta de la Universidad Central de Chile, está especializada en la implementación de políticas públicas y gestión de proyectos urbano-habitacionales. Durante su experiencia laboral, se ha desempeñado en la Fundación Techo Chile, también en la Fundación Integra, y actualmente está a cargo del equipo de regeneración urbana del Serviu Metropolitano. Entonces, sin más, dejamos a Catalina con su presentación en torno al nuevo programa de regeneración de conjuntos habitacionales de DS18. Gracias, Mónica. Voy a compartir la presentación. Ya, bueno, primero agradecer la invitación. Para mí siempre bienvenido poder mostrar lo que estamos haciendo, sobre todo si va en la línea de integración y cómo las políticas habitacionales urbanas están abordando el tema, ¿cierto? Un tema tan polémico y tan relevante hoy en ciudades tan segregadas que tenemos en Chile. Bueno, voy a partir también recordando en el fondo y relevando, un poco complementando también lo que comentó Margarita, con respecto a la definición de integración urbana. Ya el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano tiene una definición en el fondo, en su informe del 2019, vuelve a relevarlo, donde habla del acceso equitativo a los bienes y servicios públicos, cohesión social y participación en los beneficios que ofrece la ciudad. ¿Ya? Y ahí también releva ciertos conceptos de proximidad, ¿cierto? Proximidad física entre diferentes grupos sociales, acceso efectivo a oportunidades y servicios, interacción sin subordinación entre diferentes grupos sociales y identidad simbólica con un territorio común. Yo les voy a hablar particularmente del decreto DS18, ¿cierto? Que es el decreto que rige el programa de regeneración de conjuntos habitacionales y cómo este programa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo trata de generar la integración dentro de la ciudad. El principal objetivo del decreto es regenerar conjuntos habitacionales de viviendas sociales altamente deteriorados o irrecuperables que presentan accesibilidades, vialidades, áreas verdes, equipamientos y organizaciones comunitarias debilitadas. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo nos indica el decreto que tenemos que hacer estas intervenciones? Establece una serie de instancias, ¿cierto?, que es una fase diagnóstica, ya que si bien, bueno, toda intervención parte con una fase diagnóstica, aquí hay un diagnóstico bien profundo, ¿cierto?, de los territorios donde trabajamos, donde se generan una inserción en el territorio, donde hay una presencia del equipo en el territorio, se desarrollan los mapas de actores, un comité de regeneración que va a representar también a la comunidad, ¿cierto?, para los futuros procesos, y, bueno, se integran todos los diagnósticos social, urbano, habitacional y jurídico para generar un diagnóstico integral. Luego se diseña en procesos participativos, ¿cierto?, el plan maestro de regeneración, donde tiene una línea habitacional, una línea urbana, y un proceso de gestión social también bien importante, que después voy a profundizar un poquito más. Y luego se implementa y se ejecutan, ¿cierto?, todas las directrices, todos los proyectos que define el plan maestro para dar cierre a la intervención. Y que, bueno, además va acompañado de ciertos procesos transversales, como estrategias comunicacionales, ciertos procesos participativos, etc. ¿Cómo se define un plan maestro de regeneración? Cuando uno trabaja en el fondo en tejidos edificados, ¿cierto?, y habitados además de la ciudad, el plan maestro se complejiza un poco más que cuando uno trabaja sobre un sitio oriazo. Primero, bueno, obviamente se recoge el tejido social, ¿cierto?, las mismas familias que están habitando estos barrios. Entonces se establecen organizaciones comunitarias y se potencian a los representantes para poder hacer una estrategia participativa en conjunto con las comunidades. El plan maestro además establece ciertas opciones de movilidad para las familias, se les ofrecen distintas alternativas, tanto transitorias como definitivas. Luego proyecta los equipamientos necesarios para poder cubrir las necesidades también de estos barrios.
Proyecta también infraestructuras, ¿cierto? Desde mejoramientos o aperturas o nuevas infraestructuras públicas y habitacionales. También hay una línea jurídica, ¿cierto?, que tiene que incluir este plan maestro, ya que nosotros para poder intervenir en esta ciudad edificada y habitada, muchas veces tenemos que adquirir los inmuebles que se van a remodelar, se van a demoler o se van a regenerar, y además hay un proceso de saneamiento de suelo bien importante en el fondo que tiene gran relevancia, ¿cierto?, para poder gestionar los proyectos. Y finalmente hay un proceso también de gestión de financiamiento, ya que el decreto 18 estipula la forma de intervenir los barrios, pero no cuenta con financiamiento propio. Por ende, nosotros tenemos que optar por toda la cartera de decretos con financiamiento que tiene el ministerio, como el DC49, ¿cierto? El DC27 que comentaba Elizabeth, y también vamos por la línea y gestionamos recursos por el subtítulo 31, que es la línea de inversión que tenemos en el Estado. También, y dentro y reforzando el tema de integración, nosotros todos estos planes maestros definen un polígono de influencia, ¿cierto?, que es el polígono del barrio intervenido, pero además tiene un impacto mayor, ¿cierto?, en los barrios colindantes o incluso hasta impactos comunales a veces, de acuerdo a las operatorias urbanas que se definan. Hay un proceso activo de participación ciudadana, que es a través de procesos informativos, ¿cierto?, en algunos casos, pero también hay otros más profundos que son consultivos, vinculantes, incluso gestión compartida con la comunidad. Eso también logra un sentido de pertenencia y apropiación del barrio y de los proyectos que se estipulan en este plan maestro. Y además siempre con un enfoque inclusivo que busca trabajar con distintos grupos etarios, con género, con personas con movilidad reducida, migrantes, etc. ¿Con quiénes y cómo lo hacemos? Bueno, aquí hay una estructura de ejemplo de gobernanza de todos estos proyectos, ¿cierto? Porque aparecen en el centro, ¿cierto?, el ministerio con sus servios y sus seremi, pero también están los gobiernos locales, muy importantes en todas estas intervenciones, son los municipios, pero también aparece aquí destacada la comunidad. O sea, entre todos estos órganos establecemos un trabajo colaborativo, ¿cierto?, y participativo, donde en conjunto se determina qué es lo mejor para cada barrio. Aparecen también ciertos actores multisectoriales como la Subsecretaría de Prevención del Delito, por ejemplo, los servicios de salud, SENAMA, las instituciones educacionales, bomberos, carabineros, intendencia también tiene un rol activo, la gobernación, etc. También hay otros departamentos particulares de los servicios en particular o de los municipios que van también aportando con sus distintas expertices a este plan maestro y estas intervenciones barriales. Voy a darles un par de ejemplos también de los barrios donde estamos trabajando. Nosotros aquí en la región metropolitana estamos trabajando en 8 barrios distintos, pero voy a comentar específicamente el caso de Legua Emergencia, que es un barrio donde nosotros estamos recién insertándonos como programa de desarrollo, como programa de regeneración de conjuntos habitacionales, y porque aquí, claro, aparece un barrio con una ubicación pericentral con respecto al centro de la ciudad, pero se presenta de manera hermética, ¿cierto? Muy limitado por distintas condicionantes urbanas, por ende aquí la integración se busca a través de una apertura barrial. Esta es una imagen aérea, ¿cierto?, de Legua Emergencia, donde, bueno, colinda con Legua Vieja, ¿cierto? Aparece la vía Santa Rosa, una vía estructurante muy relevante, ¿cierto?, en la región metropolitana. Aparece el Hospital Barros Luco, aparecen conjuntos habitacionales, que ahí les voy a contar un poquito más, que se han construido en el fondo en un etapamiento de proyectos que ha desarrollado el Ministerio de Vivienda. Muy relevante porque aquí se ubica la Coca-Cola, ¿cierto? Y bueno, y otras industrias que limitaban la villa, en el fondo o Legua Emergencia, lo que generaba los famosos pasajes ciegos, ¿cierto? Los pasajes sin salida. Por ende, lo que se hizo fue aperturar una nueva vía, generar proyectos de vivienda en el fondo en esa vía, para luego poder demoler los muros. Esta es una imagen en el fondo de cómo son las viviendas en Legua Emergencia. Y además, bueno, lo que les comentaba en el fondo es que para poder abordar Legua Emergencia, que es este polígono de aquí, nosotros tenemos que hacer una serie de operatorias en el fondo urbanas, de aperturas viales y potencialidad urbanas para poder generar las aperturas que se requieren, ¿ya? Si bien la demolición de los muros es muy relevante, obviamente, para poder abrir los pasajes, estas correcciones viales tienen que responder a una orgánica de ciudad más compleja u otra escala. También
dentro de la planificación urbana se proyectan y se han ejecutado cambios de uso de suelo en el fondo porque que el agua de emergencia se rodee en el fondo de industria, aparecen como limitantes urbanas en el fondo que también bloquean en el fondo el acceso del agua de emergencia al resto de la ciudad. Y bueno, además se hace necesario ¿cierto? Trabajar el hábitat residencial en el fondo y mejorar los estándares habitacionales que tiene el agua de emergencia. El Ministerio viene desde hace ya varios años en el fondo haciendo inversión en el agua de emergencia. Parte, bueno, con un Quiero mi barrio, ¿cierto? El eje Canning, que es este eje que está aquí al centro del barrio. Se genera un banco estado, ¿cierto? Se mejora la Plaza Salvador Allende. Luego se adquiere en el fondo un terreno, un pedazo de la Coca-Cola para poder generar este conjunto habitacional que les comentaba anteriormente y poder abrir la calle Mataveri, ¿ya? Que es justo la que está al otro lado de los muros, para luego, entre el 2017 y 2018, poder aperturar ciertos estos pasajes en el sector norte y poder generar la fluidez en el fondo de vehicular y peatonal en el fondo dentro del barrio. Acá, ¿Sí? 3 minutos, por favor. Chuta, ya. Estamos en proceso de diagnóstico, ¿cierto? Y vamos a seguir en el fondo generando nuestras aperturas viales para la conexión de la ciudad. Y otro caso que les quería comentar es Bajos de Mena, ¿cierto? Donde la situación es bien distinta a la que tiene el agua de emergencia, ya que se ubica a 20 kilómetros del centro de Santiago y donde en el fondo se hace necesaria la conectividad y la integración se busca, claro, como no podemos trasladar Bajos de Mena, buscamos integrarlo a la ciudad dotándolo de mejor equipamiento y de mejores estándares urbanos. Bueno, Bajos de Mena, ustedes saben, es un sector de Puente Alto, ¿cierto?, que tiene una población equivalente a la ciudad de Punta Arenas, Linares o Curicó, ¿cierto?, pero que en sus orígenes no contaba con ningún equipamiento ni con accesibilidad directa al centro de Santiago. Por ende, todas las políticas buscan orientarlas a potenciar y a darle mejor acceso al centro de la ciudad y a los otros centros urbanos que tienen, bueno, en la comuna de La Pintana, ¿cierto?, en el mismo Puente Alto, o en el núcleo Sotero del Río. También, al igual como indicaba Margarita, se levantan, ¿cierto?, todos los indicadores que hay en Bajos de Mena, donde, claro, cuantitativamente hay algunos que cumplen efectivamente, pero cualitativamente no son de los estándares que tienen en otros sectores de la ciudad. Por ende, la regeneración viene a equiparar en el fondo los estándares habitacionales urbanos de Bajos de Mena con el resto de la ciudad. Y ahí es donde se hace un estudio en el fondo en 2009 con una consultora externa que es Habiterra, donde se estudia en el fondo la manera de mejorar el estándar de Bajos de Mena y entregarle en el fondo a este sector de la ciudad la dotación de equipamiento y de estándares que requiere. Y ahí es donde aparece, por ejemplo, la reconversión del vertedero que había originalmente en el centro de Bajos de Mena y se convierte en un parque. Aparece la idea de generar un centro cívico que dote de todo el equipamiento necesario en el fondo para que Bajos de Mena pueda en el fondo no requieran los habitantes de Bajos de Mena a ir a otros centros, sino que poder contar con el equipamiento a unas distancias no tan extensas. Y también aparecen ciertos reconocimientos de conjuntos habitacionales que están más degradados que otros, donde también se integra la regeneración urbana, ¿cierto?, como programa. Ahí está Francisco Coloane, ¿cierto?, Marta Brunet y los Volcán 2 y 3 en el fondo, donde se están desarrollando el centro cívico. Entonces, claro, aparece también, al igual que en San Joaquín, en La Legua, intervenciones a distintas escalas, ¿cierto? Para poder dar respuesta, no solamente tenemos que irnos a la vivienda o al barrio, sino que necesitamos hacer intervenciones en una escala intermedia y también en una macroescala. Bueno, y ahí para ejemplificar también las intervenciones que estamos haciendo, aparece Volcán San José 2, Volcán San José 3, que están en el centro, ¿cierto?, de Bajos de Mena, donde la situación actual ya hemos ido avanzando, ¿cierto?, con las demoliciones. Ya aparecen ciertos proyectos del plan maestro o del centro cívico, donde la comisaría, por ejemplo, ya está ejecutada, los bomberos, ¿cierto? Hay ciertos proyectos que ya están operando. Luego, bueno, de una larga gestión de suelo, ¿cierto?, que implica poder habilitar en los terrenos para estos proyectos. Como les comentaba, tenemos ya la comisaría funcionando, el cuartel de bomberos funcionando y tenemos en proyecto también Banco Estado
de oficinas de registro civil y otros servicios básicos que requiere el sector de Bajos de Mena. También hay proyectos de vivienda en el fondo donde se va a mejorar el estándar y se le va a dar distintas alternativas a las familias para poder optar a mejores viviendas. Y también el equipamiento, como les comentaba, el Parque Juan Pablo II, que donde había un vertedero en el fondo hoy es un parque, y otras áreas verdes en el fondo que vienen a dotar, ¿cierto?, de mejores espacios públicos a Bajos de Mena. ¿Qué tenemos como desafíos en el fondo pensando en la integración y regeneración urbana? Bueno, tenemos varios, pero en el fondo quise profundizar en 4. Uno es la multisectorialidad, ¿cierto? Que es lo que hablaba también Elizabeth, que claro, en intervenciones en barrios como estos, el Ministerio de Vivienda puede entregar espacios más seguros, de mejor calidad, podemos entregar mejores viviendas, pero tienen que ir siempre acompañadas de intervenciones en cuanto a seguridad, ¿cierto? A educación, oportunidades laborales. También sería bien bueno en el fondo que la integración o que las familias no tengan que ir a buscar fuentes laborales a otros sectores de la ciudad, sino que poder llevar oportunidades laborales a estos sectores. Otro desafío que tenemos es la normativa, ya que el decreto 18 es un decreto más o menos nuevo, el tema de regeneración es bastante nuevo, por ende la normativa urbana y los instrumentos de planificación territorial aún no lo reconocen, por ende se hace necesario que la ordenanza, que la Ley General de Urbanismo y Construcciones reconozca los conceptos de planes maestros, los conceptos de regeneración, buscar una normativa acorde a la gestión de suelo de cuando uno trabaja en la ciudad ya construida, con eso poder generar proyectos urbanos más integrales en el fondo y no por manzana, que es como define hoy día la normativa que hay que trabajar. Otro tema importante es que nosotros, bueno, la regeneración viene del programa Segunda Oportunidad, ¿cierto? Que tenía un enfoque principalmente habitacional, y la regeneración viene con este enfoque más urbano, ¿cierto? Porque estamos convencidos en el fondo que solo enfocarnos en la vivienda no es suficiente. Y finalmente la movilidad social, o sea, estamos esperando que a medida que vayamos avanzando con la inversión en estos territorios, podamos lograr que familias de distintos segmentos puedan ir a Bajos de Mena, por ejemplo, a través de un D6 por ejemplo, u otros proyectos, o dentro de la misma gestión inmobiliaria, se pueda generar la plataforma de suelo para que familias de otros ingresos o de otros niveles socioculturales puedan también ser parte de estos espacios de ciudad en el fondo, que no son los que cumplen con los mayores estándares actualmente. Sí, Mónica, ya estoy lista. Ah, ya. Bueno, muchas gracias, Catalina. Creo que Catalina nos expone, ¿no? Yo creo que se instala con el tipo de trabajo que hace el programa de regeneración de conjuntos habitacionales en casos y en intervenciones de proyectos que tienen criticidad, podríamos decirlo, ¿no? Esta controversia que habría entre la idea de integración social versus la idea de integralidad, porque ahí como que uno dice, bueno, ¿qué va antes, no? Si para alcanzar la integración social parece que hay que intervenir integralmente, y ahí se pone en cuestionamiento, yo diría, esta idea de que en el fondo estos procesos de intervención en el territorio los tiene que desarrollar solo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, o parece que efectivamente se requiere de actuaciones articuladas con distintos sectores, con distintos actores, donde efectivamente también se den las condiciones. Se habla mucho, por ejemplo, de lo público y lo privado, pero en estas actuaciones principalmente llega el actor público. En estas actuaciones de regeneración no está llegando prácticamente el privado, ¿no? Y se trata de intervenciones que finalmente buscan consolidar los territorios, ¿no? Y realizar acciones que tienen que ver con una reestructuración urbana, ¿no? Apertura de calles, consolidación urbana, y que muchas veces quedan estructuradas y logran esta consolidación los grandes proyectos urbanos. Y este pasa a ser finalmente un elemento de integración social, ¿no? Que logra consolidar y vertebrar estos territorios, ¿no? O sea, creo que Catalina ha sido clara en la idea de que muchas veces, más que intervenir un barrio, es necesario hacer este zoom out
y mirar un territorio de una manera mucho más amplia, y para eso efectivamente se necesita un modelo de gobernanza mucho más complejo donde haya una mayor participación de actores. Bueno, un poco a la luz de todas estas reflexiones, la idea era conocer estos programas ministeriales desde la mirada crítica de nuestras expositoras. Los invitamos ahora a realizar algún tipo de pregunta para que generemos algún debate y conversación en torno a esta noción que es tan interesante. ¿Mm? Entonces voy a partir con una pregunta que plantea Pablo Yáñez. Dice, ¿cuál es la experiencia acerca de la intervención multisectorial real? Y si conocen ejemplos de multisectorialidad exitoso que puedan compartir. Aquí queda abierta la palabra a cualquiera de las expositoras, la que se sienta como con más material y experiencia de contestar. Sí. Yo puedo ¿Catalina? comentar de mi experiencia en el fondo, que sí, pues, o sea, lo comenté un poco en la presentación, es uno de los grandes desafíos que tenemos como Estado en el fondo de responder, porque estas, claro, no son intervenciones, o son barrios que no solo requieren intervención del Ministerio de Vivienda, sino que hace falta el Estado completo en estos barrios como para lograr efectivamente una integración o una regeneración estructural, ¿sí? Porque en el fondo faltan oportunidades laborales, falta el mismo acceso a la salud, ¿cierto? El tema educacional, el tema de delincuencia también es bien complejo, o sea, desde el ministerio nosotros podemos entregar mejores espacios, ¿cierto? Mejor infraestructura, mejores viviendas, por cierto, pero si no se entregan mejores oportunidades laborales u otras gestiones que vienen desde otros ministerios, es difícil que se genere una intervención integral, ¿cierto? Y la sostenibilidad en el tiempo también es importante. Claro, preguntaban ahí si que también conocíamos algún ejemplo de esto. Pucha, yo sé que, bueno, el caso que conozco harto es el caso Favela Barrios de Brasil, que trabajaba bien en conjunto con otras instituciones, porque había también una orden presidencial, ¿cierto?, de intervenir la favela. Yo creo que también ahí la gobernanza, como tú decías, Mónica, es importante, porque en el fondo todas estas iniciativas que les comentaba de regeneración parten desde el ministerio. Claro, pues si partieran desde una jerarquía mayor, en el fondo también los otros ministerios estarían mandatados a trabajar en estos barrios. Pero es complejo, es súper complejo desde la estructura del Estado trabajar con otros. Ahora, igual nosotros trabajamos en el fondo, como les comentaba, con Subsecretaría de Prevención del Delito, en el fondo con los gobiernos locales, por cierto, con educación, pero siempre desde la iniciativa, en el fondo, desde la intervención directamente, no desde una focalización, ¿cierto?, que debieran tener todos los otros ministerios en estos barrios para efectivamente lograr, en el fondo, trabajar todos los temas con los cuales uno se va encontrando a medida que vamos diagnosticando. Oye, yo quería comentar algo pensando mientras contestaba la Cata. Cuando mencionaste el Favela Barrio, yo me recordé de lo que están haciendo en la Villa 31 en Buenos Aires, de la urbanización de la Villa 31, que es una villa gigante que tiene 200.000 habitantes, que está pegado al centro de Buenos Aires, en la zona de Retiro. A mí me tocaba yo vivía muy cerca de esa toma, que en el fondo uno como que no te acercaba, y porque es muy peligrosa, a menos que tú trabajes interviniendo en el lugar. Y cuando yo me acerqué a conocer un poco lo que trataba, no tengo el conocimiento como concreto, pero es una intervención multisectorial que se ha ido dando, pero con una intervención política bien grande. O sea, como hay mucho intervencionismo. Se mete el gobernador de la ciudad que quiere ganar votos, que en el fondo se meten y empiezan a hacer la urbanización de la villa, van a correr una carretera, porque es tan impactante que esté metida en la mitad más cara de la ciudad, y una ciudad que será una de las mejores ciudades de Latinoamérica, no sé, es una ciudad muy, muy interesante. Yo creo que todos los que hemos ido a Buenos Aires nos alucina un poco. Entonces, y es el barrio más caro, y lamentablemente ahí no se cata como yo creo que me interesa que quizás comentes un poco lo que pasa en la Parinacota, que nos has comentado, que hay un tema de temas internos que a veces no son políticos, pero que empieza a haber un cruce con lo político, con las redes,
más negativas que hay en los barrios, quizás eso igual puede hablar un poco de la multisectorialidad, si bien nos gustaría, a veces la pensamos muy desde la estratosfera académica profesional, y si no incluimos a los habitantes y ellos demandan esa necesidad y ellos quieren también mejorar, va a ser algo impuesto, porque a mí me pasaba cuando trabajaba con comités que ya de los, no sé, pues 150 postulantes de un proyecto participaban 5. Y eso nos ha tocado a todas, yo creo, las que hemos trabajado con proceso de participación ciudadana, en que al final esos 5 se cansan, les llega el producto por el cual lucharon y están chatos y no quieren seguir. Entonces no sé cómo eso, yo hoy día no estoy trabajando con nada de participación, entonces la Eli también quizás cómo eso, ustedes ven si ha mejorado, si creen que pueda haber un avance para responder la de la multisectorialidad exitosa. Yo creo que es cuando se involucra desde lo más loable a los beneficiarios, no desde el intervencionismo político, ni, no sé si se entiende la pregunta, pero ustedes dos que están metidas por las patas hoy día en la participación, ¿qué pueden decir de eso? Yo podría... Eli, solo para complementar, hay una pregunta que apunta al tiempo que tarda en realizarse una intervención exitosa, que es de Echeverría Alme. Y creo que es interesante complementarlas porque de alguna manera no se entiende una intervención urbana sin la participación de los actores, y precisamente por estas decisiones conjuntas es que los procesos podrían tener un tiempo más alargado. Entonces, ahora doy la palabra a Elizabeth. Lo que yo quería comentar es en relación a lo que decía Margarita de la coparticipación. Por eso yo hacía énfasis que es súper importante involucrar a los vecinos, a la comunidad en el desarrollo del proyecto, porque son ellos los que se tienen que sentir partícipes de la intervención para que también valoren lo que es propio, porque como decía Margarita, claro, muchas veces yo, por ejemplo, trabajo en condominios de vivienda social, de repente hay condominios enormes, de 80 personas, y al final son 3, 4, 5 personas las que participan. Entonces, ¿cómo poder llegar más allá con una intervención más social para también permitir que haya una coparticipación y también un posterior cuidado? Y ahí yo creo que también es interesante cómo intervienen, no sé si otros ministerios u otras instituciones que puedan apoyar en este proceso que es como de un plan de acompañamiento social, que si bien la política habitacional lo contempla, muchas veces lo que veo yo que es el mejoramiento es muy corto y hay que cumplir con determinado como un checklist casi, claro, etapa y qué sé yo, se cumple con eso y ya después la persona logró el beneficio y se olvidó, pero no sigue manteniendo, no hay como una educación posterior que permita mantener estos espacios, ya sea espacios comunes, espacios públicos, ¿no es cierto? Y que permita que el barrio no se deteriore y que no aparezcan como estos índices de delitos, ¿no es cierto? Que, no sé, los espacios se lo tomen personas que van a drogarse, que vayan a tomar, ¿no es cierto? Entonces, como también tiene que haber una participación más allá y una intervención más allá, como les decía yo, del diseño propiamente tal y de la intervención en vivienda. Entonces, claro, también había una pregunta, ¿cuánto tiempo? Eso lo puede responder Catalina, pero efectivamente es como un proceso súper largo, ¿no? Años y años, como pasar por todas las etapas de diagnóstico. Ahí la Catalina les puede contar más desde adentro. Sí, Catalina. Sí, efectivamente nos demoramos muchos años. O sea, ya les comentaba, en La Legua llevamos 8 años y estamos recién empezando. Y claro, pues hay barrios que están tan degradados que implican una intervención estructural que toma años, pero también estamos convencidos de que también estos procesos, al ser tan largos, también nos permite un trabajo con la comunidad mucho más activo, más profundo, ¿cierto? Y hoy también, mientras tú hablabas, Eli, del tema del acompañamiento social, claro, pues nos pasa que como ministerio, ustedes como entidad patrocinante, cuando uno empieza a hacer el acompañamiento social, te va encontrando con temas que no son los que se le exigen tal vez al Ministerio de Vivienda, y que no tenemos herramientas para abordar. Y ahí también lo que planteaba la Margarita con respecto a ciertos barrios, que claro, en temas de seguridad, por ejemplo, tan graves en el fondo que, claro, por nuestras mesas de trabajo donde vamos a hablar de los proyectos,
se terminan basando se focaliza el tema todo el rato en las balaceras, en el narcotráfico. Y claro, pues se roba la agenda en el fondo los temas de seguridad porque finalmente las familias que viven ahí obviamente están muy asustadas, están muy ansiosas y pasan por procesos. Entonces, para nosotros implementar todos estos proyectos se nos hace muy complejo. Y como digo, y las familias además nos exigen a nosotros solucionar temas de balacera o cosas que, pucha, si bien nosotros como Ministerio de Vivienda podemos entregar espacios más seguros o podemos establecer ciertas percepciones tal vez de seguridad, finalmente hay otras gestiones que no podemos abordar y que tiene que ser una intervención estatal más amplia que más allá de la vivienda o el espacio urbano. Sí, yo creo que también es importante decir que en materia como de intervención en barrios construidos por las propias políticas públicas, Chile en particular lleva una experiencia ya de, bueno, prácticamente 2 décadas, un poquito menos de 2 décadas, ¿no? Desde el año 2006 en adelante, que incluso es distinta al contexto latinoamericano, ¿no? O sea, en México, en general, cuando se habla de mejoramiento de barrio, es mucho más vinculado en el contexto latinoamericano a barrios informales, ¿no? El programa Favela Barrios, por ejemplo, la Villa 31. En general estamos hablando de barrios que tienen una tradición de organización social que viene marcada por la informalidad. Y en nuestro país, esa tradición de organización social quizá la tienen los barrios construidos por las políticas públicas más antiguos, pero los nuevos, precisamente por cómo se gestaron, producto de erradicaciones y tal, no tienen esa organización social, con lo cual yo creo que todos estos programas han sido bastante como de un aprendizaje en el tiempo, ¿no? O sea, tanto Catalina como Catalina nos mostraba, ¿no? Cómo los propios Bajos de Mena o La Legua han pasado distintos programas de este abanico ministerial, o sea, partiendo por el programa Quiero mi barrio, después por el programa de protección al patrimonio familiar, hasta que finalmente uno dice, bueno, esta cuestión es altamente crítica y entonces finalmente termina con el programa de regeneración. Pero aún así, el programa de regeneración sigue enfocándose en el polígono barrial. Entonces, nuevamente ahí la tensión, y yo creo que lo interesante es que hoy día hay nuevas condiciones políticas en nuestro país y administrativas, ¿no? Con todos los procesos que se van a, como que se están intencionando para la regionalización, ¿no? Que podrían favorecer también una mirada mucho más amplia de los territorios, ¿no? Y que nos permita igualar estas condiciones urbanas de los habitantes precisamente desde lo urbano, desde lo estructural, ¿no? Porque todo lo demás que se haga, que son muy interesantes los programas del ministerio, finalmente es como que muchas veces se termina perdiendo en un mar de otras múltiples problemáticas, ¿no? Y tienen que ser resueltas estructuralmente. Con lo cual yo creo que aquí hay una sumatoria de aprendizajes, pero finalmente esa decisión de la intersectorialidad, de la interescalaridad que se tiene que alcanzar, yo creo que es una decisión mucho más profunda y política que tiene que estar en el cambio, digamos, administrativo de nuestro país. Y lo mismo también con el rol que juegan los municipios. Los municipios han comenzado a tener un rol muy importante en materia de intervención de programas ministeriales. Sin embargo, muchas veces las capacidades técnicas de los propios profesionales no alcanzan para cubrir todas las demandas de estos programas que son tan largos, ¿no? Y que también tan singulares a cada caso. Bueno, hay una pregunta que quizás se arranca un poquito a la pregunta, al tema medular que estamos viendo, pero yo creo que tiene que ver con la integración social y también con todas las problemáticas que hemos estado viviendo producto de la pandemia y que se evidencian también con la inmigración, que es que en la provincia de Santiago, y me atrevería a decir que a nivel nacional, las tomas de terreno han ido en aumento, ¿ya? Y quien nos pregunta pone el caso del Cerro Renca. Entonces, ¿algún comentario respecto a cuál podría ser una solución a esta situación? Yo creo que aquí un poquito más de una experiencia personal, una opinión propia que puedan tener. Entiendo que va más allá de los programas que ustedes atiendan. ¿Hay otra pregunta para que miréis en el WhatsApp mientras? Voy a mirarla.
Mira, es difícil esta pregunta porque es como que yo estaba pensando que la experiencia, a partir de una cosa que comentó Mónica, de la consolidación de las redes sociales en algunos, acá como hay muchos barrios promovidos por la política de vivienda, eso es algo que igual pasa principalmente en Santiago, donde además se aplican más políticas en cantidad que en las otras regiones. Yo tuve la experiencia de trabajar en Viña con una toma muy grande, ahí la Cata también la conoció, que se llama Manuel Bustos, que nos pasaba que el gobierno, que quizás responde a la pregunta de Renca, querían hacer un edificio como, ya, hagamos un fondo solidario, nos llevamos a toda la gente, y la gente decía, no, pues si nosotros quisimos ponernos en el cerro, que es como se fue consolidando esa zona en general, Valparaíso, Viña del Mar, queremos estar acá, no queremos vivir en el borde, en el bloque que está allá abajo, queremos mantener nuestra casa. Y ahí, después de varios años de trabajo, el Servio finalmente empezó a hacer un trabajo bien interesante de urbanización del cerro, de la comunidad de Manuel Bustos. Yo no sé en qué está hoy día, pero en el fondo era regularizar terrenos, transferir terrenos, hacer la urbanización. Ellos tenían súper buena accesibilidad a todo, porque Viña, como es bien compacto, como está el cerro pegado a la ciudad, allá la accesibilidad sea bastante fácil hacia los campamentos. Lo mismo que pasa en Renca, yo creo. Esa es una como que ahí la política pública, yo siempre he pensado que la política pública tiene una evolución que lo que hemos comentado con todas las que estamos acá, una súper buena evolución. O sea, comparado con el resto de Latinoamérica, hay una evolución, hay un avance, hay un cuestionamiento, pero a veces los programas igual son súper rígidos, porque el programa que ahora opera, el Fondo Solidario de hecho ya se hace muy poco, que organizaba grupos y participaban con un proyecto, con el decreto 19, que es el que yo mostré, se fomenta el decreto 19 porque les dan más subsidio a las personas, porque les dan un premio por participar en ese, para integrarse socialmente. Y finalmente hay una rigidez en que yo creo que la solución en Renca es primero detectar bien qué posibilidades hay. Hay posibilidades de proyecto de densificación en la zona, hay posibilidades de regularizar una parte, y quizás también tiene que ver con, así como en Bajos de Mena están arreglando el barrio, es quizás plantearse de manera urbana qué puede pasar con Renca. O sea, si en Renca se están instalando casas, porque pueden haber casas, aunque hoy día es una zona que no está habilitada para ser de uso residencial, por X motivo, no tengo idea por qué, se está cambiando el plan regulador, eso lo está trabajando una compañera que nosotros también teníamos en el techo. Entonces, es un tema que la solución, obviamente, yo creo que ninguno de nosotros se va a quemar diciendo, hay que tirarlo a todo un departamento. Yo creo que hay que ver cuál es la cultura que existe en ese lugar que se está construyendo para ver qué es lo que podría resolver el problema. O sea, hay una combinatoria de políticas. Yo creo que lo bueno que está viendo el programa que la Cata está de encargada es que está empezando a combinar operatorias, que eso es súper interesante en la legua. Yo creo que en Renca va a tener que pasar algo parecido, y en general con las tomas que están generándose súper alto en el norte, está lleno de tomas, es que empiece a haber al tiro una intervención tipo de regeneración barrial, pero para consolidar quizás lo que se está haciendo, para compactarlo un poco, porque si no van a seguir tomándose otros terrenos, ¿no es cierto? Cata, ¿quieres comentar algo? No, yo creo que está bien. O sea, bueno, también aparecen ciertos espacios residuales, ¿cierto?, en la ciudad que tal vez se prestan también para tomas en el fondo, y ahí también la planificación urbana es clave para que no existan espacios. Y bueno, también el déficit habitacional, es que es un tema que da para mucho, Pero yo creo que para otro conversatorio. sí, yo creo que es un tema bien complejo, Sí. pero yo creo que tiene que ver también con la condición que tiene hoy día la construcción de nuestra ciudad, ¿no? Y yo creo que también es un problema que pasa también en muchos otros países, que es que está dominada por el valor injusto del suelo urbano, donde las familias no pueden acceder a buena localización y por lo tanto buscan tener buena localización y no quieren muchas veces una vivienda de subsidio por tener una mejor localización, por no romper los lazos familiares de origen, ¿no? Entonces, es una problemática mucho más compleja, y que yo creo que se resuelve principalmente con romper la lógica subsidiaria y básicamente con tener una política de suelo urbano, ¿no? Eso yo creo que es algo como muy importante. Oye, hay una última pregunta
una última pregunta, pero tiene que ser súper breve, que yo creo que está mucho más centrada en, bueno, yo creo que en las tres, ¿no? Pero se las quiero plantear porque tiene que ver con la copropiedad y el DS-19, pero yo creo que Elizabeth y Catalina también pueden mucho decir, ¿no? En el sentido de que el tema de la copropiedad es un problema en los conjuntos habitacionales en altura, entonces las familias no tienen cultura de vivir en copropiedad, muchas veces no saben que viven en copropiedad y que tienen que organizarse para mantener los bienes comunes. Entonces, ¿qué propone el ministerio, ya? Y bueno, y la academia respecto a mejorar estas situaciones, ¿no? ¿Cómo se puede potenciar esa adhesión a los proyectos en altura y regular la administración de estos conjuntos, para que también incida en que las familias paguen gastos comunes y pueda generarse un círculo virtuoso de la mantención? Creo que es muy interesante la pregunta desde el punto de vista del deterioro, ¿no? De no persistir en el deterioro. Súper breve cada una para que vayamos cerrando, por favor. ¿Parto yo? Dale. Bueno, yo, pucha, lo que veo nosotros también desde Regeneración, dentro de las alternativas que le damos a las familias, derivamos familias a proyectos de integración del DC-19. Y efectivamente, el decreto 19 lo que busca es mezclar familias de distintos segmentos, ¿cierto?, de un beneficio subsidiario y otras familias que tienen capacidad de endeudamiento. Y esa convivencia, que si bien se acompaña, y hay acompañamiento social de cómo volver a conocerse y convivir, en la práctica es bastante complejo. Hay formas de vida distintas, el cambio, ¿cierto?, de lugar o de vivienda es complejo por sí solo. O sea, hacer convivir en el fondo familias en cualquier copropiedad, sea integración o sea de no integración, es complejo, ¿cierto? Cuando son integración, claro, aparecen ciertas problemáticas más complejas aún, y yo creo que es parte y responsabilidad también del ministerio hacer ese acompañamiento de manera más activa en el fondo, para que no solamente traer familias de un lado y juntarlas con el otro y que se organicen, sino que tiene que haber un acompañamiento más activo, yo creo, desde la política o desde las entidades, de la inmobiliaria en este caso, porque se hace complejo. En el fondo, la integración, como hemos hablado todo el rato, es un proceso, no es algo de solo juntar familias, sino que tiene que ser como un proceso un poco más profundo. Margarita, Elizabeth. Sí, mira, yo ahí me sumo como a la opinión de Catalina, y de hecho es lo que yo estaba pensando. Yo lo veo por dos áreas, como una posible respuesta podría ser. Uno, desde el punto de vista, como dice Catalina, desde el acompañamiento social, que efectivamente se realice y que se asignen recursos como para poder hacer este acompañamiento más largo, poder instruir a las personas y hacerles como este cambio de chip de que realmente los espacios hay que mantenerlos para que sigan como viéndose bien, entre comillas. Y por otra parte, quizás también algo como la gestión, también no sé, a lo mejor con las mismas instituciones que otorgan servicios, o tratar de hacer como alguna gestión particular, no sé, como para lograr a lo mejor disminuir gastos, o que de alguna manera se produzca como algún convenio, una cosa así. Sí, o sea, como desde esas dos, eso se me ocurre a mí, pero no sé, difícil la pregunta, porque al final también es un tema de cultura. Entonces, ¿cómo poder cambiar algo que alguien tiene arraigado y lo trae desde toda su existencia en un cambio de una nueva vivienda? Entonces ahí volvemos al tema inicial, que además de la vivienda, del Ministerio de Vivienda, tiene que tratarse desde otros ministerios, ¿cierto? Muchas gracias, Elizabeth. Margarita. Ya, cortito. A mí se me ocurren como dos cosas de referentes que he visto como combinación. Uno que hemos comentado el caso en Singapur, que se hace vivienda pública, se entrega en propiedad, pero el Estado mantiene un rol de administración y mantención. Yo creo que el Estado, si invirtiera en eso, el costo que tiene regeneración de barrio, la Cata no puso números, pero me imagino que el presupuesto que manejan anual es enorme. Yo creo que si el Estado invirtiera en esa mantención y en la administración, podría haber de partida que los conjuntos no se vean deteriorados al primer año. Yo me acuerdo que uno les decía a los dirigentes, pucha, vaya a poner tu reja, la reja al lado va a ser distinta y tu barrio va a quedar horrible, y ahora uno va a algunos barrios y ellas mismas dicen, pucha, mi barrio está horrible, ¿no es cierto? Sí, pues está horrible porque
Entonces yo creo que por un lado el Estado podría, que lo mencionó la Eli al principio en su presentación, podría mantenerse un rato más largo, porque creo que esa inversión, que es un costo para el Estado, va a ser una ganancia a largo plazo. Y por otro lado, hay varias experiencias que promueven que las personas que se interesan en ingresar a un nuevo barrio se comprometen a ciertos mecanismos de autogestión. Entonces yo creo que si tú complementas la mantención apoyada por el Estado con incorporar a la gente en la mantención y en ir, había un caso que era mi barrio en Puente Alto, que para mantener el jardín ellos mismos tenían un turno, tenían una manguera que la ponían en el espacio público, financiado por la municipalidad eso, pero nadie regaba, entonces empezaron a turnar en el barrio. Ese era un caso que una amiga trabajó hace muchos años. Entonces yo creo que si tú fomentas la autogestión, no solo desde que vas a la reunión, sino que generas compromiso, deberes, que era algo que decía la Catalina, yo creo que puede cambiar la cultura en el largo plazo, pero el Estado lo que pasa es que te entrega la llave o entrega el barrio arreglado. No sé cómo va a ser cuando terminen Bajos de Mena, quizás se queda mucho tiempo, pero yo creo que falta que haya una proyección después, cuando ya está instalado lo material, de quedarse con ese trabajo más de hormiga que se combine. No sé si también podría resultar. Sí, yo por complementar, el planteamiento que hace Margarita me parece muy interesante, ¿no? Y creo que los proyectos, ¿no?, deberían combinar vivienda en propiedad también con algunos viviendas que pudieran ser en arriendo, entonces estén administradas ahí por alguna institución como puede ser los municipios o el propio Estado, no sé, ahí habría que estudiar quién, pero de alguna manera colaboraran en esto. Pero creo que aquí hay un elemento que de obvio no se considera, ¿ya? Incluso a veces como que los arquitectos más top que se ponen a diseñar vivienda pública tampoco lo consideran, en el sentido de la formación, y aquí voy a hablar exclusivamente de los arquitectos, ¿no? Sabemos que los problemas de vivienda son integrales y también interdisciplinares, ¿no? Pero yo creo que la formación de los arquitectos debería profundizar y fortalecer el entendimiento de lo que es una copropiedad. La copropiedad es una figura legal, y muchas veces los estudiantes diseñan edificios y no tienen idea que el habitar ese edificio se establece por el régimen de copropiedad. Y en otro sentido, creo que el diseño arquitectónico en esta materia puede contribuir mucho, en tanto la arquitectura puede configurar unidades de copropiedad, ¿ya?, acotadas, donde las personas que habitan ese lugar sientan los referentes hasta dónde llega su territorio para cuidarlo, para protegerlo, para reconocer a sus vecinos, etc. Y que quede muy clarito lo que es copropiedad, de lo que es de lo que es un bien nacional de uso público, de mantención por parte de los municipios. Pero creo que en esta materia la arquitectura tiene mucho que decir y muchas veces incluso se hacen edificios bonitos, pero no vinculado a esta idea de armar unidades administrativas con un grupo de familias que sientan esta percepción, hasta dónde llega su territorio habitacional. ¿Mm? Bueno, creo que la discusión es infinita, es muy atractiva, creo que además se instala en un momento muy importante. Agradecerles entonces a Margarita Troncoso, a Catalina Harrison, a Elizabeth Ábalos por esta interesante tarde, y me gustaría dejarlos invitados a quienes les interesen los temas de vivienda, de política habitacional, al diplomado que está ya por segunda versión, va a llevar a cabo la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que se llama Diploma en Políticas Públicas, Elizabeth. Gestión en política habitacional. Diploma en Gestión en Política Habitacional, dejarlos invitados, y también al diplomado en Regeneración Urbana, que también se da en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que creo que son espacios muy interesantes para discutir todo lo que se hace en materia de política habitacional y también para poder proponer. Así que muy agradecidas de la presencia de estas tres interesantes mujeres. Nos vamos despidiendo y muchas gracias por haber estado presente. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Bien, Chao, chao. chao.